Un saludo para todos, esto es Colombia Real. Hoy vamos a ver cómo dejamos de ser el país más violento del mundo. Colombia en el año 2002 llegó a tener una tasa de homicidios mayor a 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. Teníamos aproximadamente 28.000 homicidios anuales, éramos el país más violento del mundo. Y hoy en día tenemos más o menos 14.700 homicidios anuales, hemos bajado esa cifra a la mitad. Ya no somos el país más violento del mundo y es fundamental entender cuál fue el proceso que se llevó a cabo para lograr ese gran cambio en Colombia. Efectivamente, en los años 90 tuvimos un nivel elevadísimo de homicidios, teníamos una tasa superior a 70 y digamos que eso coincidió con la expansión del narcotráfico y el surgimiento de grupos como los paramilitares que generaban una afectación enorme a la sociedad civil. En la década de los 90 tuvimos las peores masacres paramilitares y tomas guerrilleras. Tuvimos masacres como la del Salado, El Aro, Mapiripán, Macayepo y algunas tomas guerrilleras y sangrientas como la toma de Mitú, la toma de Patascoy, Las Delicias, Miraflores, la masacre de Apartado. Entonces Colombia era, digamos, un estado fallido. El gobierno no podía brindar seguridad a los habitantes y teníamos homicidios por sicariato, por masacres, por tomas guerrilleras, masacres paramilitares. Digamos que todo esto se acentuaba por el tema del narcotráfico. El narcotráfico siempre ha sido el combustible de la guerra en Colombia y considero que está sumamente correlacionado con el homicidio. ¿Cuándo empieza a cambiar Colombia de verdad esta dinámica? Desde el año 2002. Digamos que estábamos en una situación tan crítica que en la posesión presidencial del año 2002 mataron a 27 personas cuando realizaron atentados con rockets en Bogotá. Es decir, la capacidad de los grupos delincuenciales era enorme como para llegar incluso a atacar el Palacio de Nariño. Entonces, para entender cómo empieza a cambiar Colombia, tenemos que hablar del gobierno anterior al de Uribe, el gobierno anterior al 2002, que fue donde se dio el cambio más fuerte del homicidio, el descenso más fuerte, pero la historia comienza un poco antes. El gobierno de Pastrana va a ser un gobierno de pésima recordación en Colombia, un gobierno con el que alcanzamos pues el pico máximo de homicidios, pero considero que tuvo una virtud e implementó algo que le facilitaría al presidente Uribe y a los demás avanzar en la reducción del homicidio, que sería el Plan Colombia. Nótese que el gobierno Pastrana es reconocido por los diálogos de paz del Caguán, la zona de despeje, pero estos diálogos de paz, como podemos observar, estuvieron acompañados por un incremento del homicidio. Del 98 al 2002, todo ese gobierno va a tener un incremento del homicidio. A mediados de ese gobierno vamos a empezar a implementar el Plan Colombia, que muchos dicen el Plan Colombia no sirvió para nada, fue un fracaso, pero pues estas cifras no muestran eso. ¿Qué era el Plan Colombia? Un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Colombia, donde se iba a dar un apoyo económico para dotar a las Fuerzas Armadas, para la lucha contra el narcotráfico y la construcción de paz. Más o menos, hablamos de 9.600 millones de dólares, que dimensionando el asunto sería como un 25% anual adicional del presupuesto de defensa, o sea, era una cifra considerable. Si miramos las hectáreas de coca en la época de Pastrana, podemos ver que él recibe en aumento este indicador, llega a un pico y empieza a disminuir para entregarlo prácticamente en tablas, en cero, pero con tendencia hacia la disminución. Creo que aquí es donde se empieza a entender por qué logramos bajar el homicidio de manera tan fuerte desde el año 2002, porque claramente ya estaba disminuyendo el narcotráfico. Ahora bien, ¿cuál va a ser la clave para ese descenso tan abrupto del 2002 al 2010? Considero que
la confrontación a los grupos armados, confrontación militar con unas fuerzas armadas que venían tecnificadas, fortalecidas con el Plan Colombia, y además combinado con un ataque a toda la base económica de estos grupos, que va a ser el narcotráfico. No se puede dejar de mencionar, por supuesto, que tenemos unos diálogos con las autodefensas y unos desarmes colectivos que se van a concretar por allá hacia el 2005-2006. Por aquí también señalé el tema de los falsos positivos, que no lo voy a tocar porque me comuniqué con la JEP y ya tengo información de la JEP que me respondieron. Entonces voy a hacer un video independiente para falsos positivos. Pero lo importante de este periodo es el descenso acelerado y abrupto del homicidio en Colombia. ¿Listo? No podemos desagregar si esa reducción del homicidio se da por el ataque frontal a los grupos irregulares o por la desmovilización de las AUC. Más bien deberíamos pensar que es una combinación de una desmovilización efectiva y del ataque a estos grupos. Se va a implementar lo que se conoce como la política de seguridad democrática, una política que va a hacer uso de las dotaciones que se lograron con ese Plan Colombia: aviones Cafir, Super Tucano, helicópteros Black Hawk, blindados, municiones, armas de diferente tipo, que van a permitir una superioridad de las fuerzas militares respecto a los grupos insurgentes. Y creo que es incontestable el tema de que aquí Colombia empieza un gran cambio para dejar de ser el país más violento del mundo. ¿Qué podemos decir del gobierno Santos? Sigue mejorando el homicidio. Vamos a tener el inicio de los diálogos de paz. Aquí vamos a tener la suspensión de fumigaciones aéreas hacia el 2014 más o menos, y la firma del acuerdo de paz hacia el 2016. Cuando se firma el acuerdo de paz en Colombia, deja de bajar el homicidio. Yo creo que es crucial entender que el acuerdo de paz no tuvo los resultados que se esperaban, y básicamente es por esta dinámica que podemos observar en las hectáreas cultivadas de coca. En el año 2012 tocamos el piso en hectáreas cultivadas con menos de 50.000 hectáreas. Por eso los que dicen es que la política antidrogas fracasó, no sirvió para nada. No. Ha habido unas tendencias, llegamos a una situación muy negativa hacia el año 2000, después empezó a bajar ininterrumpidamente casi hasta el año 2012. Entonces sí funcionó lo que se estaba haciendo. Pero coincide con el inicio de los diálogos de paz el incremento sostenido de los cultivos ilícitos hasta el año 2017. Aquí se alcanza a ver con completa claridad cómo inician los diálogos de paz y empieza a aumentar el narcotráfico, los cultivos, aumentar. Por acá tenemos la suspensión de fumigaciones aéreas, y digamos que es aquí una cuestión muy acelerada de cultivos y de fortalecimiento económico de los grupos ligados a las actividades del narcotráfico. Si cruzamos las dos gráficas, vamos a ver que mientras aumentaban aceleradamente esos cultivos, hubo algún descenso del homicidio, pero se estancó. Cuando ya estos grupos irregulares logran aumentar su capacidad económica, logran aumentar su capacidad delictiva, empieza a estancarse la reducción del homicidio en Colombia, y eso es muy claro. Eso se presenta en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces no hubo mayores avances en el homicidio con el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, y vamos a entrar a un gobierno de Duque que está marcado por la pandemia. Coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. La pandemia en el año 2020 marca un punto de inflexión en este gobierno. Podemos ver que el gobierno Duque venía bajando el homicidio 2018, 2019, y después va a empezar a subir. Si lo cruzamos con la gráfica de cultivos ilícitos, podemos ver que también estábamos bajando 2018, 2019 los cultivos ilícitos. Llega la pandemia y empiezan a subir esos cultivos ilícitos. Todo indica que este gobierno de Iván Duque tuvo dos momentos.
antes y después de la pandemia. Si la tendencia se hubiera mantenido hacia abajo, si no hubiéramos tenido la pandemia, pues probablemente el avance hubiera sido mucho mayor, tanto en homicidios como en reducción de los cultivos ilícitos. Después de la pandemia vamos a tener un incremento de los homicidios que no ha cesado hasta el año 2026. Hasta el día de hoy no cesa el incremento de los homicidios. ¿Cuál es la nueva política? La orientación que se está dando, que de alguna manera hace que perdamos el rumbo del descenso del homicidio, si bien se pierde desde la pandemia, pero es claro que durante este gobierno ha seguido aumentando. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo este gobierno para que siguiera aumentando, o que permitió que siguiera aumentando el homicidio. Hablamos de la política de paz total, una política que ha tenido como punto principal la negociación con diferentes grupos irregulares, sean de izquierda, grupos guerrilleros o que se hagan llamar de izquierda, sean narcos puros, sean oficinas de sicarios, como la oficina de Envigado y estos grupos narcos puros, podríamos decir, de Antioquia. Con todo se ha aplicado el rasero de suspender las órdenes de captura, de nombrar los gestores de paz. Entonces, ¿qué vamos a tener? Desde el año 2022 se empiezan a levantar órdenes de captura. Escuchen esto, la Fiscalía General de la Nación suspendió por 3 meses las órdenes de captura y extradición contra 10 líderes del ELN en las últimas horas. Esto con el fin de acatar la petición del presidente Gustavo Petro para reanudar los diálogos de paz con esa estructura armada ilegal. En lo que sería un paso definitivo para la instalación de la mesa de negociación entre el gobierno nacional y las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia, al mando de alias Iván Márquez, el ministro de Defensa Iván Velázquez confirmó que se levantaron las órdenes de captura contra algunos de los miembros de esa organización al margen de la ley. Los diálogos... ¿Le suenan los alias de Mundo Malo, El Montañero, Juan 23 o Perica? Grábeselos bien porque la Fiscalía acaba de suspender las órdenes de captura de 23 de los máximos cabecillas del crimen organizado en Medellín. Todo por la paz total de Petro. Al ELN, a las disidencias de las FARC. Por ejemplo, tenemos el caso del Zarco Aldinever, que se le levanta la orden de captura, se nombra gestor de paz y en el año 2024 pues organiza la logística y todo lo necesario para que se perpetre el asesinato de Miguel Uribe. Entonces, Miguel Uribe efectivamente fue mandado a asesinar por un gestor de paz. Ya haré un video al respecto con todo lo relacionado con ese caso. Pero eso fue lo que sucedió. Actualmente estamos en el proceso de levantar órdenes de captura a personajes narcos de Antioquia como alias Pesebre, alias Tom, alias Lindolfo, alias Douglas. Y de este último quiero señalar lo siguiente: este señor alias Douglas fue líder de esta organización criminal La Terraza, que estuvo detrás, y ellos mismos lo confesaron, del asesinato de Jaime Garzón, un periodista muy querido y muy recordado, muy querido sobre todo por la izquierda. Y ahora aparece este señor alias Douglas en el tarimazo con la señora Zuleta y bueno, posando con otros reconocidos criminales. Yo creo que nadie se imaginó que un gobierno de izquierda le hiciera este reconocimiento a los asesinos de Jaime Garzón. Es algo hilarante un poco, pero bueno, así se están dando las cosas. ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles son las perspectivas del homicidio en Colombia? Va a seguir aumentando. Sacar de las cárceles a estos criminales, levantar las órdenes de captura, hacer unas negociaciones sin método, sin protocolo, sin orden, lo único que constituye es una ventaja para los criminales. También hay que recordar que la base económica de estos grupos continúa pues fortaleciéndose. Estamos hablando del narcotráfico, estamos más o menos en 281.000 hectáreas. En este gobierno no ha dejado de crecer el narcotráfico. Aquí se evidencia con mucha claridad, y pues eso está relacionado también
con la reducción de la meta de erradicación. A mediados de este gobierno Petro se reduce a 10.000 hectáreas la meta de erradicación y realmente no se ha hecho de una manera seria, de una manera metódica y sobre todo de una forma que sea contundente. Entonces Colombia deja de ser el país más violento del mundo, tiene un enorme avance entre los años 2002 y 2016, podríamos decir. Cuando se firma el acuerdo de paz, se estanca la reducción del homicidio en Colombia. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos concluir? Que la confrontación seria, estructurada, con unas fuerzas armadas empoderadas, ha sido lo más redituable para reducir el homicidio en Colombia. Lo que llaman la guerra, los guerreristas y eso, según estas gráficas estaría mostrando que han sido más efectivos a la hora de reducir el homicidio. Porque incluso cuando se firma el acuerdo de paz, el homicidio deja de bajar en Colombia. Y muchos dijeron, no, lo que pasa es que el presidente Duque no quiso implementar el acuerdo de paz, los enemigos de la paz. Hizo carrera esa expresión en esa época, pero si miramos el tema de cultivos ilícitos entendemos perfectamente por qué ese acuerdo de paz no trajo los beneficios que se esperaban. No trajo los beneficios esperados porque claramente los grupos fortalecieron su capacidad económica. Entonces digamos que ese fue el gran problema. Hablando del gobierno actual, la perspectiva es que siga aumentando el homicidio. Si el año pasado tuvimos 14.780, en el 2026 la perspectiva es que tengamos 15.000 o más. Es decir, nos estamos devolviendo a cifras del año 2010 más o menos, 2011. O sea, el retroceso es abismal. También tenemos un incremento de los integrantes de los grupos armados. Tenemos una expansión territorial. Hay algunas cifras provisionales del cambio 2022-2023 que se presentan acá, pero realmente eso es lo que ha sucedido y yo sí creo que es hora de dejar el fanatismo, el dogmatismo pues ideológico y mirar con cabeza fría que esto va muy mal, muy mal. Es decir, uno podría decir, bueno, a mí con este gobierno o con el sucesor de este gobierno me puede ir muy bien, a mi gremio le va a ir muy bien, pero hasta en qué punto vamos a ir a convertirnos en parte de esas cifras de homicidios que aumentan y aumentan. En qué momento vamos a caer en una pesca milagrosa, en una bomba que pongan en algún lugar. Es decir, la situación es bastante grave. Entonces yo sí creo que hay que mirar estas cifras, entender lo bueno que se ha hecho en el país, lo que ha dado resultados. No lo pongamos en términos de si me cae bien este político, si me cae mal. No, miremos resultados, miremos el impacto. Y si entendemos lo que ha funcionado en el pasado, lo podemos replicar y probablemente vamos a tener una buena decisión electoral para estas próximas elecciones. Pero si no entendemos lo que ha funcionado y seguimos profundizando por el camino equivocado, aquí las consecuencias son en vidas, son personas que mueren por las acciones de estos grupos criminales. Entonces, nada, esta es la información de hoy. Invitados a ver los demás videos del canal y seguiremos analizando en profundidad estos temas. Adiós.